¿Qué tal, amables televidentes? Bienvenidos a su espacio Balance Financiero. Nosotros muy satisfechos de volver al aire por varias razones. La principal ahora mismo es el regreso de Francisco Canaguate, que con unas merecidas vacaciones estuvo ausente durante varios programas, y entonces la gente te dice, ¿y qué pasó? Está guapo Canaguate, ¿qué pasó? No, Francisco está bien, porque nadie me habla de la salud de Francisco, porque es férrea. Entonces, a lo que apelan es a ver si su estado anímico, cómo anda. Nosotros le damos la bienvenida a Francisco Canaguate y esperamos que nos dé las experiencias que se pueden publicar. También acompañado del colega contador público, director ejecutivo del Instituto de Contadores, el licenciado Álvaro Rincón. Y caramba, sustituyéndonos ahí, apoyándonos por la ausencia de Juanita Canaguate, Alcedo Ramírez, Fabio Roa. Aquí estamos. Entonces, en esa cumbre de ministros de trabajo, nuestro ministro Olivares hizo un discurso y él dice: el panorama mundial marcado por incertidumbres económicas, sociales, tecnológicas y medioambientales nos invitan a reafirmar el compromiso con la justicia social, la equidad y el progreso. Defendemos ese trinomio: empleo, derechos y crecimiento. Bienvenido, Francisco Canaguate. Gracias, hermano. Hola, amigos televidentes, bienvenidos a su espacio una vez más. Pues ciertamente andábamos en asuntos académicos, graduando una de las nietas. Sí. Y nos dio mucha satisfacción porque sacó una summa cum laude y vino con un premio en 2 lenguas, en inglés y español. Nunca el colegio donde estudió había otorgado esa distinción. Wow. Quiere decir que nos sentimos muy contentos de estar presentes en ese acontecimiento y extrañando a nuestro público, a pesar de que no perdíamos el programa donde estábamos. Me consta. Le damos la bienvenida una vez más al licenciado Rincón. Don Álvaro, bienvenido. ¿Cómo se siente? Bien, complacido con estar aquí con ustedes y nuevamente con el señor Canaguate. Gracias a esa audiencia que ustedes tienen muy fiel. Sí, muy bien que usted llegara para el segmento de una manera permanente, ¿no? Segmento de contaduría y finanzas, ese segmento intermedio, el cual esperamos siempre noticias del órgano rector de la contaduría en República Dominicana, que es el Instituto de Contadores Públicos. De manera que para esta edición nosotros tenemos un contenido muy bien preparado para ustedes, me excusan. Y me decía Francisco, bueno, como que en el ambiente hay algunas noticias adversas. Y yo le decía, bueno, pero el contrapeso está en las positivas. Nosotros después de esta pausa entramos en detalle, no se muevan. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido.
El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. El presidente de la República, Luis Abinader, ha tenido un periplo bastante largo, intercontinental, estado por varios países de la zona del euro, y de ahí a Sudamérica, prácticamente al cono sur, en la zona de Brasil, donde ha tenido una serie de encuentros oficiales, pero el que queremos destacar en este momento es su visita a la gerencia de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, donde el presidente de la República fue felicitado por la estabilidad macroeconómica que exhibe el país. Ya otros organismos se han pronunciado respecto a la estabilidad en los aspectos comerciales y sociales que, exhibe la República Dominicana. Esas expresiones no necesariamente se circunscriben a los periodos de gobierno actuales, sino que pudiera ser una secuela que venimos mejorando paso a paso y que en algún momento debemos, llegar ya al punto óptimo, que es el esperado desarrollo, ser el primer país del Caribe o quizá de América Latina que pueda decir, somos un país desarrollado, con el permiso de Costa Rica, Francisco. Todavía faltan muchos índices de desarrollo por alcanzar, pero ciertamente hemos dicho aquí en Balance Financiero que la estabilidad macroeconómica es un activo nacional del cual todos los sectores deben velar, porque si se hace una desestabilidad macroeconómica, los problemas sociales se agudizan. Ese es un activo intangible, tan valioso como es imposible renunciar a él. Y cuando comparamos con otras latitudes donde se pierde la estabilidad, nos damos cuenta cuánto cuesta recuperarla luego. Sí, es uno de los factores a evaluar al momento de invertir. O sea, quiero invertir en República Dominicana, pero ¿hasta dónde? Mi inversión está garantizada, primero con el marco jurídico y segundo con el entorno social. Y cuál es el crecimiento del Producto Interno Bruto de ese país que pueda expandir la demanda de mis productos. ¿Es así, licenciado Álvaro? Sí, la República Dominicana, como usted decía, no es un tema que sea de hoy, ni de este periodo. Históricamente la República Dominicana ha tenido dos aspectos muy importantes que son estables, que son el tema político y el tema económico. Usted puede ver eso en varios aspectos. Primero, el índice de riesgo país está muy bien posicionado a nivel latinoamericano. El Producto Interno Bruto, el nivel de crecimiento, las expectativas que se tienen sobre la economía de la República Dominicana, no es de ahora. Si usted mira las expectativas del Banco Mundial, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, la República Dominicana tiene unas expectativas muy por encima de toda América Latina, no solamente del Caribe. Así es, y quizás las expresiones de un ambiente cargado, nuboso y con aspectos negativos se deba a las nuevas regulaciones arancelarias que promueve el gobierno de Estados Unidos, sobre todo
basado en este último acuerdo donde Estados Unidos va a agravar el intercambio comercial con China en un 55%, mientras que China lo va a mantener, entiendo que en un 10%. Esas medidas repercuten negativamente en las operaciones comerciales de estos países que tienen como socios comerciales las grandes urbes, y estamos hablando de ellas, Francisco. Sin embargo, la economía norteamericana no se puede ver solamente en el vínculo de intercambio comercial, sino la estructura productiva de los Estados Unidos, interna, juega un rol determinante. Precisamente la zona de Iowa, allá próxima al Mississippi, tiene uno de los niveles de productividad más altos en materia de maíz, en materia de producción de cerdo, y son famosos los embarques que se tienen de esos productos hacia la bolsa de grano de Chicago, y van supliendo al mundo de esa producción. Entonces, eso no está vinculado con los aranceles. Es una forma de producción interna y los productores están muy contentos porque la competencia con los productos del exterior de esos renglones no le hace retroceder en su producción. Ellos lucen entusiasmados en el incremento de la producción y abastecimiento de los mercados. Hace un tiempo que había escasez de algunas cosas. Ya hoy, cuando tú vas a un supermercado, encuentras que están, como siempre, debidamente abarrotados de productos. Quiere decir que la producción interna juega un rol que no se puede ignorar al momento de hablar de los aranceles. Sí, precisamente el sector agroindustrial al que tú te refieres y que viene con la vivencia fresquecita de lo que allí sucede. Nosotros nos alimentamos de las partes de prensa que no necesariamente son independientes, pero el sector agroindustrial ha manifestado algún reclamo en lo referente a la política agresiva de repatriaciones que está teniendo Estados Unidos, en el orden de que precisamente los latinoamericanos, los procedentes de los países más afectados, pues donde sirven es al sector agrícola. Entonces ellos temen de que pueda haber una reducción en la productividad, y afortunadamente el presidente Trump ha dicho que vienen revisiones a la política migratoria, y no necesariamente porque haya una zona que esté liderando protestas en ese aspecto, no necesariamente porque haya una presión, sino porque es responsabilidad del gobierno vigilar la productividad de los países, que se mantenga la continuidad en el suministro de productos, sobre todo agrícolas. Sí, definitivamente, después de ese terremoto de medidas al inicio por parte sobre todo de los Estados Unidos y la respuesta de otros países, ya ha habido un poquito más de estabilidad. Como usted decía, pasamos de 155%, ahora de 55%, pasamos de 100% a un 10%. En el tema también de los estudiantes, se le va a dar un tratamiento especial a los estudiantes chinos. Y eso básicamente es esa estabilidad que en el tiempo se va a llegar, porque, digamos, la economía tiene que haber dos partes, y esas dos partes están trabajando mancomunadamente. América Latina tiene un aspecto, y es que no tiene ese poder de negociación, pero también no impacta tan significativamente la economía de los Estados Unidos. Un solo estado de Estados Unidos puede ser la tercera economía a nivel mundial, un solo estado. Un solo estado. O sea, estamos hablando de una potencia.
y la producción agropecuaria está tecnificada. No hay tanta mano de obra no calificada. Me llamó la atención un detalle. Cuando un camión recolector de desechos sólidos en la República Dominicana pasa por las calles, lleva un solo camión, 3, 4 y hasta 5 ayudantes, y se esparce a fuerza bruta esos desechos en el camión. Allá el contenedor tiene un día para sacarse. El conductor del camión lleva un solo asistente. El asistente baja, conecta la disposición de la basura, el camión es quien la voltea y no sale ningún olor a desperdicio sólido. Entonces hay muchas tareas que nosotros debemos verla como pendientes como nación antes de hablar de desarrollo, porque hay muchos de esos índices de desarrollo que están distantes de ser alcanzados todavía. Sí, bueno, yo creo que esas facilidades las aportan los recursos. O sea, cuál es el tamaño de la economía y en qué sectores puede invertir. Ese es un tema muy interesante porque no solamente los recursos intervienen, sino también la disciplina. Yo observo, no voy a decir dónde, pero yo observo cómo pasó el recolector de basura, le decimos el camión de la basura, pero nosotros transmitimos para el mundo, tenemos que explicar las cosas. El camión recolector de la basura pasa y a la media hora tú vas y sacas tu desecho y ya es posible que eso dure una semana, 4 o 5 días, esperando por una nueva vuelta. En Estados Unidos ya me dice que hay días específicos, hay un orden, que va aquí, que va allí, aquí van los desechables o los plásticos en otro, y sobre todo una penalidad si tú ese día no tienes dispuesta los contenedores que vas a dejar. Esa consecuencia es la que hace falta establecer aquí. La inobservancia de las reglas municipales deben tener consecuencias y para eso hay que educar a la población y cumplir regularmente con lo que ha sido responsabilidad de los ayuntamientos, de los municipios. Pero debe haber consecuencias. Si yo no cumplo con la disposición apropiada y hay una norma que la estoy violando, debe haber consecuencias para mí. Correcto, la formalidad, la rigurosidad de las leyes. Bueno, aplican, pero ese señor es regidor del ayuntamiento y para él no. Estoy poniendo un supuesto. O sea, el problema es las excepciones. Esa calle es de una vía, pero para los que hacen el delivery no es una vía. Entonces no hay... Bueno, pero ¿por qué no lo penalizan? Porque es un delivery. Todo eso es parte del índice de desarrollo que está pendiente. Está pendiente, pero si nosotros no abogamos porque se apriete el paso a la superación de pequeños entuertos, que juntos suman mucho, pero uno a uno se pueden ir eliminando. Sí, definitivamente lo que es la cultura y la educación, uno de los factores más importantes. Yo en estos días estaba viendo unas estadísticas de cuáles eran los niveles de inversión y las mejores universidades a nivel mundial. Y definitivamente de las 10 primeras estaban el 90% Estados Unidos, o el 80% Estados Unidos y el 20% Inglaterra. Y ahí se ve el efecto que tiene la educación, que también está enfocado en lo que ustedes están hablando, porque la educación también genera cultura. Y la cultura genera desarrollo. La inversión en educación, que eso es muy importante a la hora de por ejemplo, aunque República Dominicana no pertenece a la OCDE o a la OECD, a la OCDE, es un factor también de desarrollo, el nivel de inversión, el nivel de cultura. Sí.
esa cultura está muy amenazada en sentido general, porque la gente tiende a hacer flash y eso lleva al simplismo. Una muestra. En un escrito, en un periódico o en una página de la web, te ponen tiempo de lectura, 3 minutos, 5 minutos. O sea, para que tú tomes en consideración de que si lo lees nada más son 3 minutos. Pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que la tendencia es abortar la lectura cuando es amplia, cuando es profunda. Y para que haya mucho contenido, tiene que haber muchos párrafos. Así es. Pero no solo es la formación como instrucción pública, eso comienza por el hogar. La verdadera formación, la verdadera educación es la que traemos de la casa. En la escuela se instruye, en la casa se educa. Y tanto la educación como la instrucción deben estar en armonía. A veces no están tan armonizadas. A veces falta la educación en la casa y a veces la instrucción no complementa o es muy deficiente. Entonces, hay mucha tarea pendiente, aunque estamos dando pasos en firme hacia el crecimiento y desarrollo, pero todavía no podemos hablar del desarrollo en el país. Así es. Tenemos que ir a una brevísima pausa, atender unos mensajes que siempre pasamos a los televidentes. Y al regreso nosotros vamos a tener más comentarios en el acostumbrado segmento de gestión empresarial. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡viva Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, de regreso, amables televidentes, y nos alegra que el Fondo Monetario Internacional haya visto sorpresas positivas para la economía mundial o la economía de los países emergentes en el primer trimestre del año y hace alusión directamente, para sustentar su concepto, a la posposición, y lo llama a sí mismo, de la guerra comercial, porque ya no le llaman la guerra arancelaria, sino le llaman la guerra comercial. Entonces dice que la posposición, 1, 2, 3 veces, de la política arancelaria denominada guerra arancelaria, pues trae sorpresas positivas en el primer trimestre del año. Y recordemos que el Fondo Monetario Internacional junto con el Banco Mundial han venido reduciendo la expectativa de crecimiento de la economía global para el año 2025
precisamente fundamentado en estos temas arancelarios que han estado salpicando las economías, no solamente latinoamericanas, sino mundiales, pero en este caso el fondo se refiere a las economías emergentes. Sí, cuando hay medidas inesperadas, evidentemente la señal que se envía a los mercados es de precaución, lo primero que sucede, y después de la adecuación a las relaciones bilaterales entre los países, cuando hay intercambio comercial importante, y vienen las expectativas de si busco otro nicho de mercado o busco acuerdos con mis socios tradicionales. Y en ese proceso es que ha estado la economía mundial. Y el hecho de que el primer trimestre acuse un crecimiento superior al esperado indica claramente que la inteligencia universal no va a hacer cenar el intercambio comercial, sino que ese golpe de efecto del anuncio de los aranceles altos para después hacer los descuentos, y también con la indicación de flexibilidad, en el sentido de que estoy proponiendo esto, pero si hay que revisarlo, lo reviso, llevó también un ánimo de tranquilidad a los mercados, porque dice, bueno, lo que tenemos que hacer es reunirnos y conversar, y eso efectivamente es lo que se ha estado haciendo. Yo no creo que va a tener un impacto tan violento, porque los ajustes se van a ir haciendo entre los socios comerciales, especialmente entre los que tienen mayor incidencia en el mercado mundial, porque nadie va a renunciar al intercambio con su principal cliente. Es mejor llegar a un acuerdo de ajuste de precio, que en este caso sería de armonizar aranceles y políticas comerciales que sean cónsonas con la escala de producción de cada país. De modo que a mí no me sorprende tanto como al Fondo Monetario le ha sorprendido, porque desde el primer momento las medidas se vio que eran como una especie de globo de ensayo a ver qué pasaba. Y como buen comerciante, como un comerciante árabe que comienza la mañana vendiendo a un precio y comienza a hacer descuentos sin que se le estén pidiendo los clientes, hasta llegar a un punto donde hace la primera venta. Yo pienso que eso ha pasado con el anuncio de los aranceles de Trump. Es correcto. Y las bolsas, sobre todo en Estados Unidos, incluyendo el Dow Jones, pues ya comienza a mostrar signos positivos, producto de que se clarificó qué es lo que viene. Ha habido un acuerdo firmado entre China y Estados Unidos, y eso junto al control inflacionario que ha habido, porque para el mes de mayo Estados Unidos acuñó 1.1% de inflación, lo que indica que ya hay un control en los precios, y son señales que pudieran contravenir las noticias negativas de deterioro en la economía mundial. Sí, usted hace un momento hablaba del impacto que podía tener en las economías emergentes, todo este dinamismo de decisiones. Y es posible, tal como el señor Canaguate hablaba, que se mire hacia otros rumbos. Por ejemplo, Brasil, Argentina, Colombia fueron a China a firmar lo que se llama la ruta de la seda. Eso porque entienden que hay que dinamizar y mirar hacia otros lados en el caso en que estas medidas económicas se tiendan a no estabilizarlas en ese momento. También es importante mencionar que ese acuerdo entre Estados Unidos y China ha tenido impacto, por ejemplo, en las criptomonedas. Ahorita ya ha subido la principal criptomoneda, el Bitcoin, ha superado los $109,000
que eso fue básicamente el mismo rango que obtuvo cuando tomó posesión el presidente de los Estados Unidos. Sí, mientras tanto en República Dominicana yo diría que nosotros no tenemos grandes sorpresas que anunciar. No hay una alerta roja, no se ha oprimido el botón del pánico, por el contrario, se está hablando de que ha habido 116,000 millones de dólares en exceso a las importaciones con relación al año pasado, a las exportaciones. Y por primera vez en muchos años se habla del impacto del oro en las exportaciones dominicanas, y más que en las exportaciones, en la economía. Dentro de ese crecimiento en las exportaciones, el líder, el principal producto exportado es el oro. Yo no sé si estamos exportando precio o si estamos exportando onzas Troy por encima de lo estándar, porque los precios del oro a nivel internacional son récord, sobre los $3,000 la onza Troy, que generalmente bordeaba los $2,000, los bordeaba hacia abajo, 1,000 tantos, casi 2,000. Entonces, los precios están casi duplicados y es posible que ese crecimiento se explique en el alza de los precios de la onza Troy. Se indica además la cantidad de recursos disponibles que hay, porque el hecho de que esté subiendo en la forma como está el oro es precisamente para sustituir los billetes. Quiere decir que hay suficiente billetes para atesorar el oro como control financiero y monetario de aquellos países que, en lugar de tener papel moneda de respaldo a la moneda que emiten, tienen el oro como metal precioso. Se está hablando mucho de la guerra comercial, pero a mí me preocupa más la guerra bélica, estas agresiones que se ven, estas invasiones sorpresa entre los países, y esas sí que son destructivas. La guerra comercial es buscando adecuación y rentabilidad recíproca de todos los agentes económicos, pero la guerra bélica lo que hace es destruir vidas, destruir bienes, destruir riqueza y por vía de consecuencia empobrecer a la mayor parte de los países donde se encuentran esas situaciones actualmente vigentes. Sí, justamente este fin de semana, entiendo que en la noche del jueves, pues Israel hizo un bombardeo masivo en Irán, específicamente a las bases, eso se llama nucleares, de energía nuclear de ellos, e inmediatamente el presidente Trump le ha dicho a Irán, bueno, firmen un acuerdo de control de las armas nucleares, o de lo contrario no van a tener que firmar nada porque no van a tener nada. Es un mensaje muy directo, don Álvaro. Sí, también hay un mensaje indirecto de apoyo a una de las partes, es decir, ese conflicto no es de ahora, ese conflicto pues es histórico, inclusive desde la época, es bíblico inclusive ese conflicto. Pero ese apoyo que directa o indirectamente le está dando Estados Unidos a Israel es importante para mantener esa paz en esa región tan importante, porque además de que haya paz ahí, también va a traer estabilidad geopolítica y también va a tener estabilidad económica. Correcto. Bueno, vamos a una breve pausa. Nosotros vamos a pasar al segmento de Contaduría y Finanzas, donde tenemos importantes informaciones para todos ustedes. Volvemos.
Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bueno, Álvaro, nos gustaría que usted nos especifique cuál es la diferencia entre un director ejecutivo y un director técnico en el Instituto de Contadores Públicos, porque yo cometo no le quiero llamar error, el desliz, de que a veces le digo a usted director técnico y a veces director ejecutivo. Yo sé que usted es director técnico, pero me gustaría marcar esa diferencia. Bueno, realmente en el instituto no hay un director ejecutivo. Realmente el director ejecutivo sería el presidente nacional, el señor Pedro Arnó. Correcto. Sí, que sería el ejecutivo como tal. Yo soy el director técnico que me encargo precisamente de la dirección de temas técnicos en el instituto. Correcto. ¿Y qué novedades tenemos alrededor de esa posición y de la profesión en sentido general? Yo sé que viene una serie de eventos, muchas personas, muchos recién graduados viniendo para inscribirse en el Instituto de Contador y poder ejercer. ¿Qué tenemos? Bueno, el evento que tenemos ahorita es el 22 de agosto, es el evento que tenemos más cercano, que es el Seminario de Actualización Profesional. Aprovecho la oportunidad para invitar a todos los profesionales del área contable, no solamente graduados, también estudiantes, porque es una forma de mantenerse actualizado. El profesional que se mantiene actualizado también tiene un efecto en el mercado laboral. Entonces, ese es el primer evento que tenemos. Tenemos actualizaciones en materia de impuestos, inteligencia artificial, la normativa de NIF en el sector financiero, normativas en el sector cooperativo, aspectos tributarios, tenemos auditoría forense. Es decir, hay una cantidad de aspectos que son vitales para un contador actual y para poder seguir ejerciendo de manera profesional. Eso es el hoy. Pero en temas ya del instituto, estamos trabajando un poco más estratégicamente, es decir, buscando hacer acuerdos con los entes de control, buscando acercarnos con aquellos que toman decisiones en materia contable, para decirles que nosotros estamos ahí, que nosotros podemos aportar, que en las decisiones contables, en las decisiones de auditoría, nosotros podemos apoyarles a que el instituto, a que la profesión, digamos, avance
y se tomen decisiones alineadas con las normas internacionales, que ese es, sobre todo para el cumplimiento a nivel país, de esos aspectos que nosotros tenemos como obligación cumplir. ¿Tiene pensado o ya existe el Instituto de Contadores la emisión, la puesta en circulación de manuales que permitan el cumplimiento con las normas internacionales de información financiera, específicamente las normas para pymes, que es lo que rige en República Dominicana? Manuales tales como cómo elaborar un estado financiero bajo la sombrilla de las normas internacionales y también atendiendo al cumplimiento fiscal. Ok, desde el año 2014, oficialmente, el Instituto de Contadores, como órgano regidor en materia contable y de auditoría, adoptó las normas internacionales que son las NIF-FUL, la NIF para pymes, las normas internacionales de auditoría. Pero en ese sentido también estamos adoptando algo que se llama el código de ética. Porque, digamos, recientemente en el año 2024 hubo actualizaciones y es importante que las adoptemos. Viene algo también que es la implementación de lo que es el sistema de gestión de la calidad. Son temas que van a impactar de forma significativa y van a mejorar la práctica profesional. También estamos en la búsqueda de un manual, vamos a adoptar el manual de auditoría forense de la AIC, pero también buscar una certificación a nivel país de lo que es la práctica de la auditoría forense en la República Dominicana para aquellos contadores que van a tener que hacer esas auditorías forenses, esos peritados contables, ¿sí? Y esos trabajos que tienen un impacto que no necesariamente son de auditoría financiera. Estamos en eso de adoptar por un lado o de desarrollar ese tipo de manuales. Licenciado Álvaro, siendo el Instituto de Contadores el órgano rector de la profesión, pudiéramos orientar a las distintas instituciones públicas que tienen una cierta autonomía en su gestión operativa de acercamiento, ¿qué podríamos decirle a esas instituciones y a los contadores? Esa es una primera pregunta. Y una segunda, ¿qué le ofrecemos a los contadores para que ingresen al instituto viendo el beneficio que te genera para ellos? Bien, gracias por esa pregunta, señor Canahuate, es muy importante. La primera es que el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, el ICPAR, está buscando mantener y reforzar ese trabajo de regulador y de acercarse a esos reguladores, porque pues obviamente existe el sector cooperativo, el sector de seguros, el sector financiero, etcétera, que de alguna manera ellos están normando, pero están normando también en temas contables. Nosotros queremos acercarnos. Ya la semana que viene vamos a tener contacto con la Cámara de Cuentas, con la Superintendencia del Mercado de Valores, ya tuvimos acercamiento con la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la DIGECOC, y así sucesivamente nos vamos a ir acercando. ¿Por qué? Porque queremos tocar aquellos temas importantes que afectan la profesión y decirles que nosotros estamos ahí para ayudarles en los temas técnicos, ayudarlos a que todas esas iniciativas que ellos tienen sean en cumplimiento de la normativa internacional y de los objetivos que internacionalmente tiene la República Dominicana. La segunda pregunta, acercarse cualquier profesional, no solamente los institutos, los estudiantes, porque es que existen contadores en la República Dominicana que todavía no están agremiados. ¿Qué les ofrecemos? Primero, el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana está firmando acuerdos con diferentes entidades.
está firmando acuerdos con quién, con la Superintendencia de Bancos, con la DGI, etcétera. De tal manera que si en un futuro muy cercano, si usted quiere poder firmar un estado financiero que sea aceptado por un banco, pues tiene que agremiarse. Segundo, cuando usted está inscrito y paga su cuota ante el instituto, pues va a tener desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque todas estas adopciones de mejores prácticas internacionales, de capacitaciones, diplomados, etcétera, mantienen a ese profesional al día en todas las actualizaciones que son exigencias a nivel profesional. Eso le puede ayudar mucho. Muy bien, y figuraría en el directorio profesional. Claro que sí, es decir, usted cuando usted firma un estado financiero, coloca ahí, escribe su número de registro a nivel como profesional, como contador. Su colegiatura. Pero también coloca el número de inscripción, su colegiatura, como usted lo dice, de su firma. Esto a nivel internacional le puede dar una mayor presencia, porque no es lo mismo usted firmar como un contador independiente que firmar como una firma de auditoría, y sobre todo cuando a nivel internacional empiezan a haber requerimientos en ese sentido. Usted va a poder acceder a mejores mercados, a mejores honorarios, por ejemplo. Correcto. Bueno, esta explicación ayuda mucho en este segmento. El tiempo es brevísimo, ya estamos excedidos. Tenemos que pasar al mundo de los impuestos, y qué bueno que usted está compartiendo el programa completo con nosotros. Para mí es un gusto. Pausamos. El mundo de los impuestos, el cierre deluxe de cada emisión semanal de balance financiero, y aquí está su autor intelectual, el de los hechos, Francisco Canahuate. Francisco, no sé si en tu ausencia o en los últimos tiempos se ha estado hablando de medidas de la DGI, retenciones, y se presentan como nuevos eventos, lo cual no es lo correcto. Una persona se entera de que le retuvieron por una transacción y ya se cree que todo comenzó ahí porque lo hizo público. Las retenciones es un mecanismo usual, no en el Código Tributario Dominicano, sino que rige para toda la fiscalidad universal, y estamos hablando de agentes de retenciones. Es un tema vasto y no se puede hablar de las retenciones así de manera abierta, sino que habría que segmentarlo por tipo de impuesto. En el caso concreto del paradigma de los impuestos directos, que es el impuesto sobre la renta, es donde más se da el tema de las retenciones, donde un universo muy grande de contribuyentes se pone bajo el control directo del empleador. Por ejemplo, los asalariados pagan todo su impuesto sobre la renta de manera fraccionada, mensual, y eso no significa que el impuesto es mensual. El impuesto sobre la renta es anual, pero a los asalariados se le cobra una porción si exceden la exención contributiva todos los meses. Repito, no significa que el impuesto sobre la renta es mensual. Significa que por razones prácticas, y como hay una asociación directa entre el ingreso que está percibiendo y el impuesto que va a tributar, si no se hiciera de esa manera uniforme, mensual, y se dejara para que el contribuyente presente la declaración, probablemente en el momento de hacer la liquidación no tendría recursos para pagar el impuesto, porque habrá consumido y gastado todo lo que ha recibido. Entonces la administración tributaria descarga mucha información en manos del empleador, porque excluye de la obligación de presentar declaración jurada de impuestos
sobre la renta personal en el IR1 a todo aquel que solo percibe renta de salario. Esa es una primera consideración. Pero hay muchos otros pagos que constituyen gastos para las empresas y que constituyen ingresos no asalariados para los trabajadores o los técnicos. Por ejemplo, un plomero, un electricista, y una constructora, un ingeniero, un contador público, un abogado. Lo que son honorarios. Le están pagando honorarios a esos servicios que están contratando, en unos casos honorarios profesionales y en otros servicios técnicos. Exacto. Y eso no libera a los profesionales y a los técnicos de la obligación de presentar declaración, porque el pago, la retención que se le establece no es total y definitiva, sino un pago a cuenta y por tanto es parcial esa retención. Entonces, en el caso de las retenciones pago a cuenta, el contribuyente tiene que completar su declaración anual vía la declaración y el agente pagador les pide una certificación indicando cuánto le retuvo y eso constituye un crédito a favor del declarante. Entonces ya tenemos dos categorías dentro de un mismo impuesto. En el caso del ITEVIS hay una modalidad donde se vincula el medio de pago financiero con la actividad comercial y también la DGI desde hace alrededor de 20 años entró en contacto con la compañía de adquirencia, que son los agentes pagadores y otros mecanismos de carácter tecnológico que se están agregando en el sistema financiero y le obliga a los pagos que le hace a los establecimientos comerciales retener un 2%. Originalmente la norma establecía que se le iba a retener el 30% del ITEVIS facturado. Posteriormente se acordó que iba a retener el 2%, no del ITEVIS facturado, sino de la factura completa. Antes del ITEVIS. Antes del ITEVIS. Correcto. Porque era mucho más práctico y aquellos que no estaban declarando ITEVIS, con esto quedaban involucrados, captados por la administración. Pero también están los agentes de percepción, que no es solamente de la retención, son aquellos que al efectuar el pago y percibir el contribuyente el ingreso, ellos actúan como intermediarios, perciben el impuesto y lo entregan al fisco. Y eso puede ser autorizado por una resolución directa de la DGI a un caso particular, como por ejemplo cuando hay ganancia de capital y hay un tax ruling, se le establece como agente de retención a la parte que entienda la administración más confiable y más solvente para responder por los recaudos que estén involucrados en esas operaciones. Como se ve, es una gama amplísima que tiene la administración como colaboradores, como auxiliares en la gestión de cobro de los impuestos. Y lo propio pasa con los impuestos selectivos. Las empresas que fabrican alcoholes, tabaco, pagan unos impuestos selectivos. Sin embargo, lo involucran en el precio del consumidor y se convierten ellos entonces en pagadores de estos impuestos selectivos cuando hacen la transferencia de los bienes, independientemente del ITEVIS.
Son, repito, en resumen, auxiliares de la administración tributaria que está con carácter obligatorio y en virtud de la ley le establece esa condición. El artículo 8 del Código Tributario modificado es la llave que le abre todas las puertas a la administración tributaria para establecer mediante resolución o norma la condición o la calidad de agente de percepción o agente de retención, pero son auxiliares de la administración tributaria. Son responsables solidarios también cuando hacen la retención o la percepción y no la entregan al fisco. Quiere decir que, como tú puedes ver, el tema es bastante amplio. Es muy amplio y sobre todo tratar de que el contribuyente tenga la interpretación correcta del concepto, porque en el ejercicio liberal, en la práctica liberal, te retienen el 10%, te retienen un 10% de impuesto sobre la renta. Entonces esa persona entiende que ya pagó el impuesto correspondiente a la transacción que hizo. Y el gravamen ni es por transacción, ni es mensual como correctamente tú señalas. Y si te fuese a la escala máxima de la fiscalidad para personas físicas, te retuvieron un 10 y debes un 15. Sí, llegaría a un 25. Eso es así. Pero también, en el caso de los servicios profesionales, está la retención del ITEVI completo. Correcto. Porque la factura lleva el ITEVI cuando son servicios profesionales y la deducción y el crédito es del 10% y el ITEVI ya lo transfiere directamente el agente pagador al fisco. Bueno, de esta manera nosotros esperamos haber traído un poco de luz en el mundo de la fiscalidad dominicana, que es muy dinámica y que cada día por ende trae novedades. Nosotros hemos llegado al final de esta edición de Balance Financiero, agradeciendo la participación de Francisco Canahuate en su retorno triunfal y del licenciado Álvaro Rincón en representación del Instituto de Contadores y Cuidados y Casi de Balance Financiero. La próxima semana una nueva edición, no se la pierdan. Gracias por su sintonía.